Bienvenido a Terapia del Miedo. Apoya el canal suscribiéndote y activando la campanita. Mi nombre es Ernesto. Soy taxista en la Ciudad de México desde hace casi 15 años. Trabajo más de noche. Cuando el tráfico se calma, los bares cierran y las calles adquieren otro tipo de silencio. Siempre me ha gustado la madrugada. Hay algo tranquilo en ella, incluso en una ciudad tan llena de vida como la nuestra. La mayoría de los viajes que hago son sencillos. Gente saliendo del trabajo, parejas volviendo de fiestas, turistas que perdieron el último metro. A veces, hay algún pasajero más extraño, pero nada que no haya aprendido a manejar. El asiento trasero ha visto de todo, pero hay una parte de la ciudad que siempre he evitado, desde el principio. Una zona industrial antigua, cerca de los límites de Tláhuac. Está después de una avenida mal iluminada, llena de almacenes abandonados y calles sin nombre. Ni siquiera todas las apps de viajes reconocen ese pedazo en el mapa. Dicen que, hace décadas, había fábricas allí. Hoy solo quedan los esqueletos oxidados de los galpones y los postes torcidos que aún insisten en mantenerse en pie. Nunca tuve una razón clara para evitar ese lugar. Solo sentía algo malo, como si las llantas del auto se hundieran al pasar por ahí. Algunos colegas decían que era tontería, superstición. Otros juraron haber visto luces extrañas o escuchado gritos provenientes de los edificios. Me reía por educación, pero por dentro estaba de acuerdo. Sin embargo, esa noche fue diferente. Era un martes, pasaban de las 11, y la noche estaba particularmente sofocante. Las nubes cubrían la luna, la radio solo captaba estática, y los viajes eran escasos. Estacioné cerca de una lonchería abierta las 24 horas para descansar un poco cuando una solicitud apareció en la pantalla de mi celular. Origen, Colonia Industrial Vieja. Destino, incompleto. Pago, en efectivo. Pensé en rechazarlo. La zona de origen me dio un escalofrío en el estómago, y el destino sin dirección clara me molestó. Pero el precio del viaje era bueno, y esa semana, las facturas me estaban apretando. Respiré hondo, acepté, y giré el auto hacia la dirección que siempre había evitado. El trayecto fue rápido, pero extraño. Las calles parecían más vacías de lo normal. Ningún auto, ninguna bicicleta, ni siquiera los perros que viven en los callejones. Solo el sonido de las llantas en el asfalto y el motor ronroneando suavemente. Al llegar al punto marcado, vi a un hombre parado bajo un poste. Su rostro estaba cubierto por un sombrero oscuro. No hizo señas con la mano. Simplemente entró al auto como si ya supiera que yo venía por él. «Buenas noches», dije, intentando ser educado. No respondió. Puso un billete viejo en el asiento delantero y susurró algo que, en ese momento, no entendí. Le pedí que lo repitiera. Solo señaló hacia adelante con el dedo. Engrané la primera y comencé a manejar. Conduje con el doble de atención. El hombre en el asiento trasero no decía claramente hacia dónde ir. Solo señalaba cruces y calles secundarias, como si conociera cada atajo de esa parte olvidada de la ciudad. Poco a poco, salimos de la avenida principal y entramos en vías más estrechas. El GPS dejó de actualizarse. La pantalla se congeló en un punto extraño, como si estuviéramos en medio de la nada. Miré de reojo por el espejo, intentando ver mejor su rostro, pero la sombra del sombrero seguía cubriéndolo todo. Permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas, como si esperara que algo sucediera. Intenté entablar conversación. ¿Va al trabajo o regresa?, pregunté. Nada, ni una palabra. Poco a poco, una sensación extraña fue creciendo dentro del auto. El aire parecía más pesado, como si el oxígeno se estuviera agotando. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y la única iluminación ahora provenía de los faros de mi taxi. Después de un rato, finalmente habló. Su voz era baja y ronca, como si no hubiera usado la garganta en días. Adelante, gira a la izquierda. Era una calle angosta, con el asfalto agrietado y una hilera de casas antiguas, todas cerradas. Avancé por ahí, aunque no entendía por qué. Poco después,
Señaló una construcción solitaria al final de la calle. Una casona grande, con paredes manchadas por el tiempo y ventanas cubiertas con madera. Parecía abandonada, pero una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta principal. «Es aquí», dijo. «¿Estás seguro?», pregunté, sintiendo el sudor correr por mi espalda. No respondió. Simplemente abrió la puerta lentamente y bajó. Antes de cerrar, se volvió y dijo algo que aún resuena en mi cabeza. «Espere aquí. No tardaré». Entró en la casona y desapareció. Me quedé solo dentro del auto, con el motor encendido y el corazón acelerado. Por algún motivo, no pude poner reversa e irme. Era como si algo me retuviera ahí. Fue entonces cuando lo escuché. 3 golpes secos en la cajuela. Los golpes volvieron. 3 toques, espaciados, provenientes de la parte trasera del auto. Apagué el motor. Me quedé quieto, inmóvil, intentando escuchar mejor. El sonido no se repitió. Me incliné lentamente, tratando de ver por el retrovisor, pero todo atrás era pura oscuridad. Ni una luz en la calle, ni movimiento en las ventanas alrededor. Solo aquella casona frente a mí, inmóvil, con la puerta entreabierta. Decidí salir del auto. El aire afuera estaba más frío que antes, y un olor metálico flotaba en el ambiente, como si algo viejo y oxidado estuviera cerca. Fui hasta la cajuela, con pasos cuidadosos. La llave aún estaba en el contacto. La calle parecía congelada en el tiempo, rodeadas de muros agrietados, vegetación seca y postes sin luz. Abrí la tapa lentamente. Estaba vacía. No había nada ahí. Ningún objeto, ninguna maleta, nada que explicara el sonido que escuché. La cerré de golpe, más por el susto que por certeza. Cuando me di la vuelta, noté que la puerta de la casona ahora estaba completamente abierta. La luz que antes se filtraba por debajo había desaparecido. Miré alrededor. Ni rastro de pasajero. Grité, pero mi voz se apagó en el aire. Ni siquiera hubo eco. Solo un silencio denso. En contra de todo instinto de prudencia, entré. El piso de madera crujía bajo mis pies. El olor dentro de la casa era húmedo, como si el lugar hubiera estado cerrado durante décadas. En el pasillo, cuadros antiguos colgaban torcidos, mostrando escenas borrosas. Personas sin rostro, paisajes irreconocibles. Había un sonido proveniente del fondo de la casa, como un zumbido, similar al de una cinta antigua rebobinándose. Seguí hacia él, atravesando cuartos vacíos, hasta llegar a una sala con paredes cubiertas de periódicos envejecidos. En el centro, una mecedora de cara a la pared. Apoyé mi mano en el respaldo de la silla. Antes de poder girarla, un crujido detrás de mí me hizo paralizar. Al voltear, vi una mesa con fotografías esparcidas. Tomé una. Era un auto. Mi auto. El mismo modelo, la misma placa. Pero la imagen parecía antigua, casi sepia. En el asiento del conductor, alguien que se parecía a mí. Comencé a revisar las otras fotos. En todas ellas, el mismo taxi. En calles diferentes, años diferentes. Y un rostro que siempre aparecía, a veces de reojo, a veces al fondo. El pasajero. Sentí un soplo helado en el cuello. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sala ahora estaba oscura. La mecedora comenzó a balancearse sola. Los periódicos en las paredes empezaron a despegarse, revelando inscripciones en la pared. Símbolos que nunca había visto, pero que me resultaban familiares, de alguna manera. Corrí. No lo pensé 2 veces. Atravesé los pasillos de regreso a la entrada, pero la puerta había desaparecido. En su lugar, solo había pared. Intenté otra salida, pero era como si la casa se hubiera reorganizado. Y fue en ese momento cuando escuché su voz, por primera vez clara, viniendo de ninguna parte. Llegaste demasiado tarde. La casa quedó en silencio de repente. Incluso el sonido de mis pasos desapareció. El reloj en mi muñeca se había detenido. El celular ya no encendía. Afuera, no había viento, ni claxones, ni tiempo. Por instinto, comencé a buscar una salida.
Cada puerta que abría conducía a cuartos repetidos, como si estuviera dando vueltas en círculos sin avanzar. A veces, escuchaba voces apagadas detrás de las paredes. Parecían decir mi nombre, pero nunca lo suficientemente claro como para estar seguro. En uno de los cuartos, volví a ver las fotografías, pero ahora había algo nuevo entre ellas, una imagen en blanco y negro de mí, parado junto al auto, mirando hacia la lente, con una expresión que juro nunca haber tenido. Lo que más me asustó fue la fecha escrita en la esquina inferior de la foto. Era anterior al día en que nací. Seguí caminando hasta encontrar una escalera estrecha que llevaba al sótano. Bajé. Cada escalón crujía como si fuera a colapsar. Al llegar abajo, todo estaba cubierto de polvo, y había marcas en el piso, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. Al fondo del cuarto, una puerta de metal. Estaba entreabierta. No tenía cerradura ni manija, solo un símbolo grabado, 3 círculos entrelazados. La empujé, y luego, no recuerdo nada más. Desperté dentro del auto, estacionado en una avenida concurrida. La radio tocaba una canción que nunca había escuchado. La hora en el tablero era correcta, pero algo estaba fuera de lugar. Miré alrededor y no vi la casona, ni la calle donde me había detenido. Estaba lejos de allí. En el asiento de pasajero, no había nadie. Solo una moneda de apariencia antigua y un papel doblado. En él, una frase escrita a mano. Aún no has terminado el viaje. Desde entonces, evito ciertas solicitudes. No por miedo a lo que sucedió, sino porque entendí que hay rutas que no aparecen en los mapas, lugares que solo se muestran a quienes no deberían estar ahí. Y una vez que entras, no siempre eres tú quien sale. Si crees que este fue solo un viaje común, piénsalo de nuevo. Algunos trayectos no tienen destino, solo consecuencias. Si te gustó la historia, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Hasta la próxima.